Bueno, continuando con nuestra clase de genocidio armenio, eh, habíamos comentado que todas estas disposiciones se habían realizado a través de esta reunión secreta del Comité de Unión y Progreso de los Jóvenes Turcos en 1910. Las ideas que tenían tanto los armenios como los jóvenes turcos provenían de las ideas que habían tomado de Europa. Muchos de ellos habían viajado a Francia, habían estado en París y de alguna manera se habían forjado como intelectuales en la medida en que podían asistir a universidades allá y venir un poco con todo este proceso de regreso a sus tierras natales. En el caso de los armenios, también la acusación que se les daba es que dentro del Imperio Otomano ellos buscaban la independencia, cosa que nosotros negamos. Pero ante esa aparentemente búsqueda de independencia, el sultán, en algunos archivos que uno puede consultar, por ejemplo, al viajar a Ámsterdam y estar, por ejemplo, con el profesor turco, de origen turco, nacido en Turquía, Uğur Ümit Ungor, que es de la Utrecht University, se pueden consultar algunos archivos de la época del periodo del Imperio Otomano en la biblioteca del NIOD, NIOD, que es un instituto muy importante que está en Ámsterdam. Y después de conversar 2 horas con el profesor Ungor, me fui a la librería para ver, a la biblioteca para ver qué había de esto que habíamos conversado, que tenían dentro de la biblioteca en Países Bajos. Encontré algunos archivos que eh, se establecen, se realizan en 3 columnas. La primera es el otomano antiguo, una mezcla de persa con árabe, letras árabes, que también lo tenemos como para darles alguna suerte de, aunque salga del revés, tal vez hay alguna forma de que lo vean. Estos son los documentos que probablemente yo les mencione todo el tiempo, porque tengan en cuenta que las masacres y las deportaciones, todo el genocidio se llevó a cabo a través de la correspondencia telegráfica en la cual se iban impartiendo órdenes, como les contaba antes. Bueno, y en esta biblioteca en Ámsterdam pude ver cómo era esa manera de comunicarse. Pude ver un poco dentro de los archivos de la época del sultán, que aproximadamente se iniciaban, por lo menos el tomo que yo pude ver, desde los años 1870, 1879. Y ellos decían que había movimientos rebeldes dentro de los armenios, y ante la respuesta a movimientos rebeldes, el sultán mandaba todas las milicias que hicieran falta para reprimir. Eso está en el idioma original otomano. Luego está la columna en el turco moderno. El turco moderno fue parte de la política sobre la cual se sustenta la creación de la República de Turquía en el año 1923, cuando Mustafa Kemal justamente establece la República de Turquía y termina el Imperio Otomano, sin que por ello todo lo que sucedió, este genocidio que sucedió en época del Imperio Otomano, cesa responsabilidad sobre el Estado de Turquía recientemente creado, dado que uno es la continuación del otro. Bueno, y en estos archivos, ahí la tercera columna está en inglés, o sea, otomano antiguo, lenguaje turco nuevo, y la tercera columna en inglés, que es la que yo podía consultar en ese momento. Y es lo que les contaba un poquito, que pasaba que ante cualquier pedido de la comunidad armenia, y sobre todo asociado, según la inteligencia del sultán, con rebeldes armenios. La verdad que es un poco extraño, pero bueno, y que se mandaba a reprimir con todo lo que fuera necesario.
pero de alguna manera se corresponde con lo que les comentaba hace un rato, con las masacres hamidianas, con las masacres del sultán Abdulhamid, que ante cualquier pedido de la colectividad, de la comunidad, de la población armenia, siempre respondía con matanzas. Bueno, ¿cómo se encontraba el gobierno turco en ese momento? Ya estábamos iniciando la Primera Guerra Mundial, 1914, y Turquía había renovado todo su aparato bélico de la mano del imperio austroalemán, de la mano de Alemania, que iba a ser su aliado. Ya estaba preparándose para el inicio de la Primera Guerra Mundial. Había renovado todo su aparato bélico y todos los niveles militares turcos habían recibido la instrucción por parte de las milicias prusianas. Y recuerden que nosotros tenemos ciudadanos otomanos armenios, de origen armenio, enrolados en el ejército turco, que a su vez en muchas oportunidades, al ser la parte de lindante con Rusia, en la parte del Cáucaso, al lindar con Rusia, muchas veces los que conservaron la vida, las milicias armenias dentro, súbditos del Imperio Otomano, que tuvieron que luchar contra sus hermanos de las fuerzas rusas, pero que también eran de origen armenio, se encontraron en la zona del Cáucaso, donde iba ingresando el imperio ruso a medida que iba avanzando y que Turquía y Alemania iban perdiendo la entente, iba perdiendo su posición en la Primera Guerra Mundial. Así que tuvieron que luchar algunos ciudadanos de origen armenio unos contra los otros por pertenecer al Imperio Otomano y por pertenecer al Imperio ruso, al zar. De todas maneras, las milicias armenias que dependían que eran súbditos del Imperio Otomano, básicamente los fueron masacrando en el camino, con lo cual no siguieron con ellos, porque dada la política de exterminio a toda la población armenia, las milicias, los enrolados armenios tenían que ser liquidados en un tiempo determinado. El 2 de febrero de 1915, Talat, ministro del Interior, concurre a la Embajada de Alemania en Constantinopla y comunica al embajador Wagenheim su decisión adoptada contra los armenios. Esto es ya la comunicación de Turquía a su aliado Alemania, 2 de febrero de 1915. Concurre ante el embajador Wagenheim, máxima autoridad representando a Alemania dentro del Imperio Otomano, y en Constantinopla, actual Estambul, y le comunica la decisión, la solución final, le comunica la decisión que va a adoptar contra los armenios. Le solicita al embajador alemán que su gobierno no obstaculice la ejecución de este plan sistemático que se había organizado. También tenemos que volver un poquitito para atrás y tener en cuenta que antes de iniciarse ya la Primera Guerra Mundial había sucedido la Guerra de los Balcanes y Turquía había perdido sus posiciones, o sea, sus tierras en lo que era Europa las había perdido por causa de la Guerra de los Balcanes. Y lo que tenía como un enorme problema era la gran cantidad de población musulmana, súbditos del Imperio Otomano, ciudadanos del Imperio Otomano, de religión musulmana, que al perderse los territorios en la zona de los Balcanes, perdieron sus casas. Y esto también es un factor a tener en cuenta a la hora de explicar por qué los jóvenes turcos querían deshacerse de los armenios. Era una causa más a partir de la cual se había tomado esta decisión. Perderse los Balcanes era la necesidad de volver a darle un hogar a todos aquellos ciudadanos musulmanes que la habían perdido en ese momento. Y también hay un tema que me interesa, aunque sea pasar un poquito, y es el tema del ferrocarril.
porque probablemente ustedes, si han tenido algún acercamiento a los estudios de Holocausto, vean siempre relacionados el transporte de judíos y también de gitanos, de Roma, de Sinti, pero mayormente se conoce el transporte de los judíos que iban deportando a todos los campos de concentración a través del ferrocarril. Y acá sucedió lo mismo, estábamos hablando del año 1915 y sucedió lo mismo, por lo cual en este libro, Pascual Ojanian, Turquía, Estado genocida, Pascual falleció hace muy poquito, 2 años. Turquía, Estado genocida, sé que lo van a ver del revés. Indica que el ferrocarril fue un medio de deportación para niños y mujeres durante 1915 y que el ferrocarril iba a las cabeceras. Tengamos en cuenta que tenía mucha importancia el ferrocarril, no solamente para las deportaciones, sino también se estaban construyendo las rutas a Bagdad, Bakú y la zona de Anatolia, todo esto dentro del Imperio Otomano. Y todas estas mujeres y niños fueron deportados de esta manera, en vagones de ganado. El asunto con el ferrocarril es que la mano de obra armenia que trabajaba en los ferrocarriles fue mantenida con vida por bastante tiempo, por una razón de necesidad. Realmente necesitaban contar, los ingenieros alemanes probablemente requerían y pedían a través de sus funcionarios de consulados que mantuvieran con vida a todos ellos, que no se los llevaran deportados, razón por la cual durante algún tiempo no solamente se mantuvieron con vida los funcionarios de los ferrocarriles, sino también sus familias. Y estas personas, niños y mujeres que venían en vagones de ganado, a veces intentaban integrar esos grupos familiares para tratar de salvar su vida y no seguir en las deportaciones. La deportación se iniciaba desde cualquiera de las 35 provincias y la finalidad era que llegaran los que llegaban con vida, porque dada la situación de hambruna, de estar en el camino, de que la organización especial, esto es la liberación de todos los reclusos de los establecimientos carcelarios y darles vía libre para que hicieran lo que desearan no tanto con hombres, porque los hombres en realidad los venían fusilando por el camino, aunque también era parte de la estrategia no utilizar balas. Las balas se necesitaban para combatir en los focos donde estaban luchando contra los aliados, con lo cual a los armenios probablemente se los mataban con bayonetas y trataban de no perder balas. Esto también fue inconveniente porque había en la región de Adana campos de algodón, pero también había minas de cobre. Y los empresarios que eran los dueños de las minas de cobre que se necesitaban para hacer municiones eran de origen armenio. Y por ejemplo, en una mina de cobre en donde inicialmente había aproximadamente 600 operarios, sobre el final solamente habían permanecido 33. Pero los mismos alemanes alertaban y de alguna manera se sentían muy molestos con sus aliados turcos, porque el hecho de llevarse transportados y deportados a los armenios súbditos del Imperio Otomano, que estaban en estos rubros que eran más que necesitados en el contexto de la Primera Guerra Mundial, en definitiva hacía empeorar las posiciones del Entente, o sea, de Alemania y de Turquía. Bueno, la deportación de las colectividades armenias en la zona del ferrocarril se llevó a cabo entre junio y julio de 1915. Por supuesto, lo que dice el doctor Ojanian es que cuando se los llevaba en el tren era siempre sin previsión de comida ni previsión sanitaria. De hecho, no solo no se les otorgaba comida, sino en cada lugar
en donde se detenía el tren, apenas se les permitía salir al sol, y los mantenían de esa forma, y si se acercaba un vecino de la región, siempre había una punición, había un castigo para ciudadanos que se apiadaban y quisieran alimentarlos. Por lo cual, el hecho de la hambruna muchas veces fue artificial, no solamente aquí parados en las estaciones de trenes, sino vamos a ver que en los campos de concentración, ya cuando llegaban los últimos que quedaban con vida, llegaban a las zonas del desierto, en Deir ez-Zor, en Raqqa, en Rasulain, que son todas zonas del desierto, ya pegaditas ya del territorio de Siria, pero en ese momento era todo Imperio Otomano. Ahí mismo también se había establecido una zona de hambruna artificial, con lo que fueron los primeros campos de concentración. Hubo bastantes campos de concentración, pero que no tienen que pensar que los campos de concentración eran establecimientos como se ven en los videos de Shoah, de Holocausto, sino que sencillamente eran terrenos alambrados en los cuales los tenían a los armenios durmiendo a veces a la intemperie o a veces en alguna suerte de tienda de campaña, y por eso todos los que decidían acercarse por piedad y querer alimentarlos, se los castigaba probablemente con multas o con ser arrestados. No todos los funcionarios del gobierno otomano querían obedecer estas órdenes que impartían desde el triunvirato, desde el ministro del Interior, de Guerra y de Marina, desde Yemal, desde Enver y desde Talat, que era el que mayormente tenía participación muy activa, en el sentido que las comunicaciones partían siempre desde su oficina de telégrafos. Entonces, incluso cuando llegaban a zonas tales como la zona de Alepo, había gobernadores que se negaban a impartir esas órdenes, o que se negaban a cumplir esas órdenes. Y por ese motivo a veces mantenían huérfanos con vida. Había cantidades de niños, enormes cantidades de niños que habían llegado con vida y que eran huérfanos porque sus padres habían sido o asesinados o habían fallecido por distintas enfermedades, difteria, tifus, en el camino, en las rutas de deportación. Entonces los niños estaban solos y había alguna posibilidad, si el niño era muy chiquito, aproximadamente hasta los 3 o a veces hasta los 5 años, y ellos pensaban que no iba a recordar nada de sus padres, había una posibilidad de que fueran como convertidos y dados a familias, pero en realidad la directiva era el exterminio completo. En la medida en que los mismos gobernadores de regiones como por ejemplo el de Alepo mantenía con vida a los huérfanos y no acataba las directivas de la jerarquía máxima, a veces terminaban siendo despedidos. Primero se los compelía a cumplir las órdenes, y si veían que no tenían resultado y que algún funcionario no hacía cargo, no cumplía con las órdenes, se lo retiraba. A veces se lo detenía, a veces no, a veces se lo arrestaba, podía llegar a ser sancionado. Bueno, las líneas de ferrocarriles, nosotros lo que es genocidio armenio en sí, no tomamos, si bien fueron los inicios, no tomamos las matanzas del sultán de 1894 a 1896, ni tomamos en ese contexto las masacres de la zona de Adana en el año 1909, pero sí solemos utilizar este tiempo de 1915 a 1923 para establecer todo el tiempo que básicamente se rigió primero el Imperio Otomano y después la República de Turquía, ya con Mustafa Kemal a la cabeza como jefe, para mantener esta idea de solución final, de exterminio.
Y todo ese tiempo, si bien de 1915 de inicios de 1915 hasta el final fueron liquidados una cantidad enorme de población, se siguió eliminando población en los años subsiguientes. A ver, por ejemplo, en el caso de las... Voy a dar un caso familiar para que se entienda. Yo soy nieta de sobreviviente. ¿Por qué soy nieta de sobreviviente? Porque mis abuelos, mi abuelo paterno, vivía en la región de Esmirna y en el mes de septiembre de 1922, ellos como ciudadanos vivían muy bien, iban al colegio norteamericano. Su padre tenía también un muy buen trabajo, era un joyero en la región de Esmirna. Esmirna es más bien, Esmirna, Constantinopla, son ciudades que están más bien relacionadas con una modalidad de vida europea y no tanto de una modalidad de vida más campesina y más básica que comprendía a otras regiones del Imperio Otomano. ¿Qué pasó? En septiembre de 1922, siguiendo esta política de exterminio, se deciden incendiar los barrios armenios y los barrios griegos de la ciudad de Esmirna. Y a su vez saquear, vandalizar todos los comercios que sabían que eran de empresarios griegos y armenios. ¿Qué sucedió en el caso de mi familia? Mi abuelo, junto con su hermano y junto con su papá, lograron ingresar una vez a esta joyería que tenía su padre y sacar algo de lo que tenían en las cajas fuertes y retirarse. Y la segunda vez que intentaron entrar habían saqueado, dado estos actos de incendios y de estas situaciones violentas, alguien más habían ingresado multitudes, habían dado que una joyería y ya la habían saqueado. ¿Y cómo salieron con vida de ahí? El consulado de Estados Unidos estaba poniendo barcos, había algunos barcos, botes desde la orilla, esto tiene mar. Entonces, desde la orilla lograron subirse a botes. En realidad, ciudadanos armenios y griegos no tenían permitido subirse a botes. ¿Cómo lograron subirse a un bote? Al tener este privilegio de haber asistido a un colegio norteamericano, lo que hicieron fue llevar su boletín y decirle al gendarme turco que ellos eran ciudadanos norteamericanos. En la confusión lograron subirse y así escaparon. Otra parte de mi familia, que ya habían sobrevivido a las primeras masacres de 1915 y estaban establecidos en la misma región, en Esmirna, que eran dos abuelos, de parte también de mi padre, pero eran dos abuelos y una bisabuela, tres personas mayores, dijeron esto no va a volver a suceder, no va a pasar lo de 1915 y no tomaron ninguna medida, ningún recaudo y los tres fueron asesinados. Bueno, a esto me refiero, esto lo hago gráfico de alguna manera para que se entienda por qué el genocidio se toma como inicio en 1915 y su finalización en el año 1923. Bueno, con respecto a los campos de concentración que yo les venía explicando un poquitito, y también lo que tengo que agregar es que en el caso del ferrocarril, no solamente en 1915 se utilizó el ferrocarril en los vagones de carga de ganado para llevar a niños y mujeres, sino que en 1902 hay mucho más material fotográfico de que se hizo lo mismo en Esmirna. O sea, en el caso de mi familia, existimos todos nosotros porque mi abuelo logró subirse a este bote y luego llegar a Atenas, a Grecia. Pero la gente que no corrió esa suerte fueron detenidos, ciudadanos armenios y ciudadanos griegos, y fueron subidos a vagones de carga, y de eso sí hay, esto es 1922, y de eso sí hay material fotográfico en donde consta toda esta gente detenida que probablemente fue toda exterminada. Entonces es interesante tener en cuenta que incluso para el caso de Shoah, las milicias alemanas ya estaban
viendo el experimento de lo que iba a suceder luego, 30 años después, 20 y pico de años después, durante la Segunda Guerra. Muchos de ellos combatieron primero en esta Primera Guerra Mundial y tuvieron esta experiencia y de alguna manera la vieron exitosa para implementarse luego en la Segunda Guerra Mundial. Más allá que no sea el tema para el que estoy convocada, es importante entender cómo mucha parte de la población alemana había estado como milicia en la Primera Guerra Mundial y ya tenía toda esta experiencia, todo este know-how para poder aplicarlo luego en el caso propio y combatir a los aliados, pero a su vez exterminar a tanta población judía y a los que ellos consideraban indeseables, no solamente los judíos, sino los sinti, los romas, los gitanos, los que ellos consideraban indeseables dentro de su propia de sus propios ciudadanos alemanes, como los asociales, los homosexuales, etc. Bueno, con respecto a los campos de concentración ya les expliqué, pero eran simplemente terrenos llanos cercados con alambres de púa, sin agua potable, sin baños. Algunos, para protegerse del sol, cavaron cuevas. Disentería y tifus se propagaba. Hay un trabajo bastante importante que no pude encontrar el contenido completo de los papers, pero me resultó muy interesante en el sentido que me hace acordar a lo que luego va a hacer Mengele, los experimentos con los inmates, con los que estaban adentro de los campos de concentración. Y hay un paper, hay un documento que justamente habla de esto mismo, habla de inoculación de tifus a capturados, a deportados armenios. Y llama bastante la atención porque es la modalidad que se repite luego. No hay mucho material al respecto, pero ya que estamos contando las enfermedades que se propagaban y que eran causas naturales de muerte, pero tampoco hubieran sido causas naturales si las personas no hubieran sido deportadas, porque tenían vidas sanas en las 35 provincias que habitaban dentro del Imperio Otomano. La conjunción de las variables de la caminata, estar en el desierto, no poder tomar agua, a veces se ponían a comer pasto o a tomar orina de los burros o de los camellos porque era lo único que había, y se enfermaban de eso mismo, se enfermaban por querer comer lo que encontraban en el camino. Pero también es interesante este asunto de que aparentemente también hubo experimentación con ciudadanos armenios durante las deportaciones. Y también el doctor Ojanian resaltaba que al entrar un contingente se necesitaba que hubiera de alguna manera como las cámaras de gas y los crematorios, que los más populares son en Birkenau. En este caso también necesitaban que entrara un contingente y que saliera un contingente rápido porque inmediatamente venía otro contingente. Y después hay una serie de campos que detalla él, y yo más o menos les dije: Raqqa, Rasulain, Abu Gereré, que es una pequeña ciudad a orillas del Éufrates. El Éufrates es un río, el río que siempre se conoce como que sus aguas estuvieron teñidas de rojo por mucho tiempo, dado el hecho de que ahí se masacraron muchos armenios. Había como en una línea de camino que de alguna manera era como la fila de los que iban al crematorio y los que quedaban dentro del campo de concentración, y ahí los cruzaban en botes a la orilla del Éufrates. Y muchas veces se decidía quién iba a quedar con vida y quién no. A veces se lograba dar una coima a algún musulmán o turco, kurdo, y lograr cruzar el río y escapar, como en el caso de la familia de Susan Kardalian, que si pueden vean el documental Grandma's Tattoos, los tatuajes de mi abuela, que es muy feo porque en realidad se salva una madre con sus dos niñas y logra darles
logra darle el dinero a alguien para que las cruce, pero ese mismo sujeto abusó de la niña más grande, de la de 12 años. El tema de los abusos, que yo no tengo tan constatado en Shoah, porque en principio consideraban a las mujeres judías impuras, más allá de haber estado con alguna sobreviviente que, a pesar de que era chica, me decía que todas las noches entraban oficiales al lugar donde ellas dormían, y le daban dinero a la Blokova. La Blokova era la jefa del bloque, del bloc, de la barraca. Ella era niña, pero me confesó eso. La verdad que no tenemos la prueba, pero si bien un guía polaco me repitió reiteradas veces que a las mujeres judías se las consideraba impuras, esta sobreviviente decía que la Blokova abría la puerta y entraban funcionarios alemanes a la noche a abusar mujeres. Bueno, en el caso del genocidio armenio, la conversión, el casamiento forzado de mujeres, el hecho de tomar mujeres y someterlas a los harems era absolutamente normal. A veces se intentaba recuperar a esas mujeres porque el objetivo era el exterminio, pero la realidad es que muchas quedaron por mucho tiempo a merced de algún propietario de origen turco, de origen kurdo, musulmán, y las incorporaba a su grupo de mujeres. De alguna manera eso también abre la puerta al problema de no saber la cantidad de mujeres que fueron abusadas y que escaparon dejando niños que tuvieron como fruto de esos abusos con ciudadanos turcos. Entonces, de alguna manera, el hecho del negacionismo de Turquía, que se mantiene hasta la fecha, que se decidió en ese congreso de 1910 cuando se dijo se van a romper todos los documentos originales, cuando yo les comentaba las reuniones secretas, y se decidió negar desde el momento en que se decidió que se iba a implementar el plan, y luego se mantuvo el negacionismo hasta la fecha de hoy. Pero ese negacionismo también hace que no sepamos en qué medida la población musulmana actual desconoce cuánto tiene de armenio por el hecho de la cantidad de mujeres. Tengan en cuenta que se deportaron y exterminaron a 1.500.000. Algunos hablan de 2 millones incluso. Entonces podemos no saber incluso las cantidades de mujeres que fueron forzadas a matrimonios o que fueron abusadas, porque hay un libro, Subasta de Almas, de Aurora Mardigañán. Ella luego logró escapar, pero la verdad que es una tremenda tristeza leer el libro. Yo lo tengo porque en forma muy humillante relata cómo va escapando, pero en cada día que escapa es como que la vuelven a tomar y vuelven a abusar de ella. Y es muy humillante para ella el relato, pero la verdad que fue valiente y dejó testimonio. Ella sobre el final pudo escapar a Estados Unidos. Otras pidieron asilo a misioneros. Por ejemplo, había misioneros daneses en la región, y estos misioneros daneses, como por ejemplo Karen Jeppe, salvaron muchos huérfanos, y también tenían dentro del contingente de niños que salvaban, iban tomando a estas mujeres que iban escapando en los sucesivos años. Por eso también el genocidio lleva... se extiende hasta 1923. En el transcurso de 1915, 16, 17, 18, 19 y en adelante, todavía seguían llegando a los misioneros. En este caso yo estoy citando a los daneses, también había algunos de Estados Unidos, para intentar graficar cómo seguían tomando bajo su órbita y les daban
les conseguían pasaportes, intentaban juntarlos con sus familias y les daban asilo a todas estas personas que habían quedado solas en el mundo como sobrevivientes y que no tenían ningún familiar. O en el caso de que hubiera algún familiar, se intentaba la búsqueda de estos mismos.